Sean todos bienvenidos en esta noche a esta transmisión y en esta oportunidad que vamos a estar compartiendo la palabra de Dios juntos, ¿sí? Es un privilegio poder ser un mensajero, ¿sí? Como vamos a ir viendo, no hoy, pero más adelante seguramente vamos a ver cómo Jesucristo profetizó de que iba a haber mensajeros que iban a anunciar, ¿sí? Su regreso, ¿sí? Que iban a anunciar las bodas del Cordero, así como hemos visto en la parábola, ¿sí? Cuando el Padre sale a envía a esos mensajeros a invitar a los convidados a las bodas, ¿sí? Y envía a unos mensajeros y muchos estaban distraídos, otros mataron a los enviados, a los mensajeros, ¿sí? Entonces el Padre se enoja con el pueblo judío que hace referencia a eso y empieza a invitar a los gentiles, empieza a invitar a gente que realmente quiere escuchar su voz y que ama su voz y que quiere estar preparado para él, ¿sí? Entonces esos mensajeros son los que anuncian el regreso de Cristo, son los que anuncian esta realidad tan grande que está en su palabra y como venimos hablando una y otra vez, ¿sí? Necesitamos crecer en confianza de nuestro Dios, así como cantábamos recién que Él no nos va a dejar, ¿sí? Pero ¿cómo yo sé que Él no me va a dejar si no conozco lo que Él prometió a través de su palabra, ¿sí? Entonces es importante poder, la forma más certera o la forma en la que Dios se deja conocer es a través de su palabra, a través de lo que Él ha prometido en su palabra y está establecido ahí y está por siglos y siglos ha estado gente ha podido encontrarse con esas promesas y han afirmado su vida y han sido fortalecidos y transformados, ¿sí? Y han recibido promesas porque realmente anclaron su vida a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces la mejor forma o la forma en la que Dios se deja conocer es a través de su palabra. Así que por eso es que estamos aprendiendo cada día más a conocer los aspectos de Jesucristo, el amor de nuestro Padre, la comunión del Espíritu Santo, que es la que nos está llevando en este tiempo, ¿sí? Como habla 2 Corintios 13:14, ¿sí? La comunión del Espíritu Santo, el amor del Padre y la gracia de Jesucristo, ¿sí? Necesitamos conocer y crecer en conocimiento de nuestro Padre para estar firmes en la roca y que nada ni nadie nos pueda mover y cantar con certeza, como dice esta canción, tú no me dejarás caer, no me vas a dejar por más que, como decía el salmista David, ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo, ¿sí? Y tu vara y tu callado me infundirán aliento, ¿sí? Entonces, si Él está con nosotros, si nosotros tenemos la certeza en nuestro corazón de que Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Entonces necesitamos cada día crecer más en profundidad, pedirle al Espíritu Santo que nos siga hablando, ¿sí? De conocer más a Dios, de poder que nos despierte hambre y sed por su palabra, por adentrarnos cada vez más profundo en su palabra, ¿sí? Y poder responder, no solamente poder leer, oír, sino responder, que habla en Apocalipsis de guardar su palabra, ¿sí? La respuesta a la voluntad de Dios. Y en esta noche me gustaría poder seguir hablando, como dice el título de este mensaje, ¿sí? De Jesucristo, el Rey que es y que ha de venir, ¿sí? Como nos habla Apocalipsis 1:8, ¿sí? Que lo hemos visto en el video anterior y lo hemos hablado la vez anterior, ¿sí? De que Él es el alfa, la omega, ¿sí? El principio, el fin, el que es, el que era, pero el que ha de venir, ¿sí? Entonces, parte de nosotros conocer a Dios, parte de poder, de querer responder a Dios es conocerlo a través de su palabra, ¿sí? Y la palabra profética más certera es la palabra de Dios. Y para poder entender nosotros los tiempos en los que estamos y poder anclar nuestra vida a la roca firme, es necesario poder crecer en conocimiento, ¿sí? Y en esta noche vamos a seguir hablando del que ha de venir, ¿sí? El jueves estuvimos hablando un poco acerca del reinado espiritual, ¿sí? Que como hemos visto, y si no lo pudiste ver, hoy estuve subiendo el video al canal de YouTube, acá en Comunidad Depender, para que puedas repasar y poder anotar los pasajes con tranquilidad y poder crecer en entendimiento acerca de los aspectos de Jesucristo como esposo, rey y juez. El reinado de Jesucristo espiritual, que es lo que vino a hacer en su primera venida, pero el reinado literal que va a hacer en su segunda venida, ¿sí? Que es lo que estamos estudiando en estos tiempos, ¿sí?
Y para poder empezar hoy me gustaría poder hablarte de la aparición, ¿sí?, de Jesucristo como Rey físico, ¿sí? Cuando Él venga y aparezca en las nubes, sí que hemos escuchado muchas veces esas o canciones o pasajes que hablan acerca de que Él regresará en las nubes y con un caballo blanco, etcétera, ¿sí? Entonces Él aparecerá como un rey, ¿sí? Cuando vemos que Él aparece en las nubes es porque Él aparece como un rey, ¿sí? Y mucha gente, como hemos hablado en el video anterior, en la época de Jesús, ¿sí?, se autoproclamó rey, se autoproclamó Dios, ¿sí? Y en los últimos tiempos el anticristo va a estar haciendo énfasis en que Él es Dios y que Él va a demandar adoración porque Él es Dios y Él es rey, ¿sí? Y se va a sentar en el lugar santísimo, en el templo que se va a construir en la nueva en Jerusalén, en Medio Oriente, el tercer templo que se va a construir, ¿sí?, que no está construido ahora, pero la palabra de Dios dice que se va a sentar el anticristo en el templo y va a hacer las abominaciones que van a traer desolación, los juicios de Dios. Eso está profetizado en la palabra, así que cuando veamos que todo eso comienza a suceder, es que estamos cada vez más cerca al regreso de Cristo. Pero aún el anticristo se va a sentar y va a declarar de que Él es Dios, ¿sí? Se va a proclamar a sí mismo Dios. Muchos falsos cristos van a venir antes del anticristo, ¿sí? Y como les dije, en la época de Jesús, antes de que Jesús naciera y se desatara su ministerio, hubo muchos hombres que se proclamaron Dios, ¿sí? En la historia que nosotros conocemos, Hitler fue alguien que se proclamó Dios y clamaba, y él pensaba que iba a vivir 1000 años y iba a ser adorado, iba a ser un reinado que iba a durar tiempo, pero vemos que murió y todo eso cesó. Los césares, ¿sí?, se pensaron que eran Dios y clamaban deidad, ¿sí? Tenían mucho poder, la gente lo seguía mucho, pero ninguno de esas personas jamás en la historia pudo hacer lo que Jesucristo va a hacer cuando Él regrese, y ahora lo vamos a ir viendo, ¿sí? Jesucristo va a pararse en el cielo, va a abrir el ámbito espiritual invisible del tercer cielo, que es donde están ahora las bendiciones de Dios, que es donde está el trono de Dios, donde está la morada de Dios, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, ¿sí? Va a traer millones de ángeles, va a tener un rostro transfigurado que va a resplandecer como el sol y ojos de fuego, y va a empezar a cabalgar en el cielo flotando, trayendo el reino de Dios en las nubes, ¿sí?, hacia la tierra. Y eso nadie lo pudo igualar ni lo va a poder igualar, ¿sí? Y eso lo podemos ver, me gustaría que lo puedas buscar ahí en tu Biblia. Acordate que siempre en cada video me gusta que puedas tener una Biblia y un cuaderno para poder anotar, ¿sí? Y eso está en Apocalipsis 19, versículo 11 al 16 vamos a leer. Así que si estás ahí, te animo a que puedas buscar Apocalipsis 19, 11 al 16. Para poder ver qué es lo que Jesucristo va a hacer y qué lo va a identificar como el Rey verdadero, el Rey literal que va a venir a tomar el reinado literal de las naciones de la tierra. Dice, entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y en su cabeza tenía muchas diademas, que esto es dominio. Y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es la palabra de Dios. El versículo 14 dice, los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con la vara de hierro. Él pisará el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. El versículo 16 dice, en su vestidura y en sus muslos tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Acá estamos viendo lo que Jesucristo va a hacer. Acá vemos que Él va a ser el Rey de Reyes y Señor de señores. Este es el ámbito literal del reinado de Jesucristo. Hemos visto que el video anterior, el ámbito espiritual que Jesucristo vino a traer en su primer venida, al morir en la cruz, al derramar el Espíritu Santo, y hemos visto todas la serie de promesas que hoy tenemos, como hablábamos al principio,
en el mundo espiritual y que nosotros podemos cerrar nuestros ojos, abrir nuestro corazón, alinearnos a esas bendiciones y manifestarlas en la tierra, ¿sí? Por eso la palabra de Dios dice que nosotros somos el reflejo de la gloria de Cristo, porque cuando nosotros nos exponemos es un principio espiritual de que nos convertimos en aquello que contemplamos, ¿sí? Si vos contemplás lo del mundo, te vas a corromper, pero si vos contemplás lo celestial, vas a ser transformado para poder bendecir y manifestar el reino invisible a este reino temporal que es donde estamos hoy. Sí, pero vemos que Jesucristo va a aparecer en las nubes y va a ser evidente que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y esto, nada ni nadie, ni como hablé al principio, los César, ni Hitler, ni el anticristo inclusive, va a poder hacer lo que Jesucristo va a hacer en Apocalipsis 19, 11 al 16, ¿sí? Entonces esto nos tiene que dar seguridad y certeza y conocer cómo va a ser el regreso de Cristo, cómo va a ser el reinado de Cristo, cómo va a ser que Él va a venir a tomar el reinado literal de las naciones. Y como lo hemos visto en videos anteriores, y te animo a que puedas mirar porque hay mucho material que hemos estado hablando en estas últimas semanas, ¿sí? Acerca de cuándo va a ser, qué es lo que tiene que suceder, el porqué de los juicios de Dios, por qué tiene que ser tan severo, los aspectos de Jesucristo, esposo, rey, juez. Todas estas cosas nos hacen crecer en profundidad, nos hacen crecer en confianza y nos hacen crecer en pasión, ¿sí? Para ser una iglesia preparada, ¿sí? Que Él va a venir a buscar a su esposa sin mancha, sin arruga, ¿sí? Y esa sin mancha y sin arruga quiere decir que está renovada, ¿sí? Por la palabra de Dios. Y sin mancha quiere decir que está sin pecado, porque al renovarnos, al dejar que la palabra haya cabida en nuestro corazón, somos limpios por la sangre del Cordero de Dios. Entonces es cuestión de poder prepararnos, ¿sí? Predisponer nuestro corazón y prepararnos para ese día. Entonces, ese resumen o ese contexto que te quise dar es porque Jesucristo en su primer venida, ¿sí? Podemos verlo en los evangelios, no enfatizó tanto en que Él era el Mesías, ¿sí? Jesucristo dijo varias veces que Él era el Mesías, pero Él dijo 69 veces que Él era el Hijo del Hombre. Yo soy el Hijo del Hombre. Y hoy me gustaría poder revelarte o hablarte un poco acerca de qué es este nombre, el Hijo del Hombre. Muchas veces lo has leído, lo hemos leído y por ahí nos preguntamos por qué se decía el Hijo del Hombre, ¿sí? Y Él decía que a la gente que no quiero que digas que soy el Mesías, porque como hemos visto, mucha gente en la época de Jesús se autoproclamaba Mesías, entonces Él no quería ningún tipo de confusión, ¿sí? Si Él tenía que declarar que era el Mesías, lo iba a declarar, pero Él no quería que se confundan con ninguno de esos falsos profetas que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Hijo del Hombre. Entonces, ahora, el Mesías es un término bíblico que Jesucristo se apropió de Él, ¿sí? Pero como era un término de un líder político físico, de una promesa que Dios dio a Israel, que vendría un hombre que le pondría fin al imperio romano y a todos los imperios que esclavizaban a la nación de Israel. Eso era el Mesías, ¿sí? Era una promesa que Dios dio a Israel de que iba a venir un Mesías que los iba a liberar del ámbito literal de las naciones que estaban en contra de Israel, ¿sí? Entonces, como hemos visto en el video anterior, los judíos entraron en un shock o fue decepcionante ver a este Jesús que vino manso y humilde, ¿sí? Porque Él primeramente vino a restaurar el ámbito espiritual, ¿sí? Entonces ellos esperaban a este Mesías, ¿sí? El Mesías de que los iba a liberar de la esclavitud de Roma, que iba a ser un líder político, que iba a traer libertad, y un líder militar que iba a hacer guerra, iba a vencer a los enemigos de Israel, y Israel iba a poder reinar con las naciones de Israel y va a estar en paz. Pero esto va a suceder en la segunda venida de Jesucristo, ¿sí? Entonces los judíos estaban en este shock de ver a Jesucristo que murió y vino primeramente a restaurar el ámbito espiritual, como lo hemos visto. Entonces Jesucristo enfatizó que Él era el Hijo del Hombre, ¿sí? Él no quería ninguna confusión de que Él era Hijo de Dios, ¿sí? El Hijo del Hombre es mucho más grande que Mesías, y el Mesías es tan solo una pequeña asignatura dentro del paraguas enorme que es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre lo podemos ver en Daniel 7:13, y me gustaría que
me acompañes a buscar, ¿sí? Es este hombre que Daniel vio en esta visión que tuvo acerca de los últimos tiempos. Daniel fue alguien que tuvo revelación acerca del anticristo, acerca de los últimos tiempos, acerca de Jesucristo, como vamos a ver ahora, viniendo a tomar el reinado de las naciones y dando el reinado a los santos, a vos y a mí, como hemos visto en Apocalipsis, ¿sí? 20, como vamos a reinar literalmente con Jesucristo por 1000 años, y eso está en el video anterior, lo podés ver. Pero Daniel 7:13 dice, miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, acá está el título, vino hasta el anciano de días, que este es el Padre, y lo hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino es un reino que nunca será destruido. Acá estamos viendo que Daniel estaba teniendo una revelación de Apocalipsis 19, 11 al 16, como lo leímos, ¿sí? Que él va a venir a nubes y va a tomar el reinado literal de las naciones de la tierra, ¿sí? Y nosotros vamos a reinar con él, ¿sí? Entonces el Hijo del Hombre tenía una asignatura de recibir todos los reinos, ¿sí? Del cielo, todos los reinos de la tierra, y él de hecho se acerca al trono de Dios en el cielo, proclamando ser Dios. Y Dios le da el reino y le da el reino de todos, y este Hijo de Hombre le da el reino a los santos. Esto lo podemos ver en el versículo 18 de Daniel 7, ahí nomás, más adelante, dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. ¿Sí? Acá vemos que la asignatura de Hijo de Hombre es mayor que la de Mesías. ¿Sí? Vemos que el Mesías, te vuelvo a repetir, era un líder político que solamente iba a traer una libertad a Israel, pero el Mesías, el Hijo de Hombre va a venir a tomar todos los reinos de la tierra, no solamente el de Israel, sino el de las naciones de la tierra. Y no solamente eso, sino que va a dar reinado a sus santos, va a dar reinado al pueblo judío y a la iglesia santa que va a estar preparada para ese tiempo. Entonces, cuando Jesucristo aparezca en el cielo, todas las naciones van a darse cuenta de que Él es el Mesías, que Él es Dios, que no solamente es un Mesías, sino que es el Hijo de Dios, es el Hijo del Hombre. ¿Sí? Entonces, ningún profeta, ni anticristo, ni nadie puede igualar eso. ¿Sí? Entonces, así que cuando aparezca Jesucristo en el cielo, ya tenemos la información necesaria para poder tener la seguridad y la certeza y crecer en pasión por Él. ¿Sí? En la época de Jesús me gustaría poder seguir dando un poco más de detalle de este shock que los judíos y los discípulos mismos tuvieron al ver de que Jesucristo vino manso y humilde, vino a traer primeramente el ámbito espiritual de reinado. ¿Sí? Jesús sacudió el paradigma de sus discípulos al develar este aspecto de rey espiritual. Y en Hechos 1:8, si lo podés buscar, es un pasaje conocido, que es el que siempre hablamos, cuando es derramado el Espíritu Santo, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta los fines, y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? El poder que ellos recibirían sería sobrenatural, y es espiritual. ¿Sí? No solamente poder natural de los ejércitos físicos para liberarlos de Roma, ¿sí? Sino que es un poder espiritual, ¿sí? Para que ellos puedan reinar en el ámbito espiritual. Y después Jesucristo les da una orden, le dijo que se fueran a Samaria y a los gentiles, que esto habla de los confines de la tierra. No solamente se enfatizó en Judea y en Jerusalén, sino que Jesucristo le dejó una orden de que le sea testigo en Samaria, ¿sí? Hasta los últimos de la tierra. ¿Sí? Ellos aceptaban la idea de ir a Jerusalén y a Judea, pero los judíos no tenían ningún tipo de comunión con los samaritanos. ¿Sí? Y el Cristo resucitado los estaba enviando a estos vecinos gentiles que eran impuros. ¿Sí? Eso está en Juan 4:9. ¿Sí? Eso lo podés anotar, no me gustaría poder leerlo ahora por el tiempo. Pero
fue un shock para ellos el primeramente ver de que Jesucristo no era un rey político, militar, físico, sino que vino a traer el reinado espiritual. Y no solamente eso, sino que también los enviaría, no solamente a los judíos, sino que los enviaría a los samaritanos, que como vimos recién era un pueblo impuro, y a los gentiles, ¿sí? A todos nosotros alcanzó ese reinado espiritual de Jesucristo. Entonces, esto para los discípulos era un shock, pero ellos fueron obedientes a la voz de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo tuvieron la gracia para poder impartir este reinado espiritual en las naciones de la tierra. Y esta es otra cosa, ¿sí? Otro detalle, ¿sí? Jesucristo los envía a Samaria, Judea, Jerusalén y hasta los confines de la tierra. Pero los judíos tenían una promesa que está en Isaías 2:2, que me gustaría que lo pueda buscar. Y esa promesa es que las naciones iban a venir a ellos, no que ellos iban a ir a las naciones. Este fue otro shock, ¿sí? Otra comparación del contexto para que nosotros podamos entender, ¿sí? Que hay dos tipos de reinados. El reinado espiritual, que es lo que vino a hacer Jesús primero, pero el reinado literal, que es el que ha de venir, como habla Apocalipsis 1:8. Dice Isaías 2:2, acontecerá que al final de los tiempos, ¿sí? El regreso de Jesucristo, una vez más, será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones de la tierra. Entonces, acá otro shock de los judíos y otro shock de los apóstoles, ¿sí? De que ellos tenían que ir a las naciones y no las naciones venir a ellos como la promesa que Dios le había dado. Pero esta promesa es como vimos al principio, dice, acontecerá que al final de los tiempos, ¿sí? Entonces debemos entender y que quede bien claro que hay dos tipos de reinado. Jesucristo es el rey de las naciones hoy en el ámbito espiritual y es el rey, él tomó la llave del infierno, es el rey del infierno, es el rey de Satanás, es el rey de todas las naciones de la tierra, del universo, ¿sí? Pero hoy está en el ámbito espiritual, ¿sí? Pero va a venir un día el que ha de venir y todo lo que estamos hablando acerca de los últimos tiempos, ¿sí? Estamos haciendo énfasis al que ha de venir, ¿sí? Va a venir un día que esta promesa que los judíos creían que iba a ser en su primer venida, pero va a ser en la segunda venida, es que ese reinado de Jesucristo va a ser literal y Él va a ser el que va a traer libertad literal y que va a reunir a todas las naciones para que puedan adorarlo por la eternidad y prepararnos para la venida del Padre Celestial. ¿Sí? Entonces necesitamos tener bien presente, nosotros los gentiles no tenemos problema en aceptar este reinado espiritual de Jesucristo, como los judíos lo tuvieron al principio, este choque o este shock que ellos tuvieron hasta que entendieron por medio del derramamiento del Espíritu Santo lo que Jesucristo vino a hacer primero, ¿sí? Pero hoy nos encontramos nosotros al revés, de la vereda enfrente, ¿sí? Nos encontramos en la inversa y muchas veces nosotros no estudiamos al que ha de venir, muchas veces nosotros no enfatizamos en el reinado literal que Jesucristo, ¿sí? Va a traer cuando Él empiece a soltar todas las profecías que soltó acerca de lo que estamos viendo hoy, pestilencia y todo lo que va a ir en aumento, la maldad, la oscuridad, etc., ¿sí? Todo eso es la antesala al reinado literal de Él. Entonces, cuando nosotros estudiamos todas estas cosas es para crecer en confianza, en pasión, en seguridad y que nuestro corazón crezca también en, como dice Apocalipsis 22:17, ¿sí? Que lo hemos visto en los versículos, en los videos anteriores, dice el Espíritu y la esposa dicen ven, ¿sí? Nosotros vamos a llegar a ese nivel, ¿sí? Entonces necesitamos prepararnos de ya. Yo no creo que cada uno de nosotros estemos hoy con este espíritu de decir ven Señor Jesús, porque si nosotros entendemos lo que antecede al regreso de Jesucristo, es como que nuestra carne todavía está muy arraigada a este mundo, ¿sí? Entonces no queremos sufrir, no queremos, cuando hablamos aún del Apocalipsis, estamos hablando de algo como que no, el Apocalipsis es juicio, es condenación, etcétera, lo que sea, cuando tenemos la perspectiva incorrecta de eso, ¿sí? Por eso hoy el Padre quiere revelarnos la perspectiva correcta, porque para que nosotros lleguemos a tener este espíritu o esta condición, ¿sí? O este anhelo de que decir
el Espíritu y la novia dicen, ven, ven Señor Jesús, necesitamos conocer más el amor apasionado que nuestro Cristo tiene, el amor del Padre, ¿sí? Todo el plan que el Padre tiene para que nosotros podamos crecer en pasión, en amor y poder llegar a la plenitud de lo que hoy vemos en parte, ¿sí? Como hemos visto el jueves y el video anterior, hemos visto que nosotros hoy conocemos en parte, como nos habla Segunda de Corintios, perdón, Primera de Corintios 13:9, ¿sí? Nos habla de que hoy en parte vemos y en parte profetizamos, ¿sí? Pero va a llegar un momento, el versículo dice, que ya no va a ser en parte, y ese es el regreso de Cristo. Entonces, todo lo que vos y yo hoy podemos disfrutar en la presencia de Dios, cuando vos disfrutás un milagro de Dios en tu vida, cuando vos disfrutás la palabra de Dios hecha carne en tu vida y poder caminar en integridad, poder caminar en las promesas de Dios, que en Cristo Jesús son sí, amén. Esto solamente es un pequeño adelanto, un vislumbre de lo que va a ser en la eternidad cuando Jesucristo venga a reinar literalmente en las naciones de la tierra. Entonces, cuando estudiamos esto es para crecer en ese deseo, ¿sí? Crecer en esa dirección, decir, ven Señor Jesús, yo no quiero seguir viviendo con estas luchas en el ámbito espiritual, que está el segundo nivel de cielo, que es donde están las huestes celestiales, donde operan las huestes de maldad, etc. Y que muchas veces obstruyen mi relación genuina contigo, que muchas veces no me dejan adorarte, no me dejan tener un corazón dispuesto como me gustaría tener, porque yo creo que ese es el deseo de todo hijo de Dios, ¿sí? Ser fiel a Dios, ser fiel a nuestro Padre, ser fiel a nuestro amado Jesucristo, crecer en pasión, tener este espíritu, ¿sí? De Apocalipsis 22:17, que sea esa pasión de decir, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, crecer en ser esa iglesia apasionada que se prepara, que se para de antemano, que se viste de lino fino, habla de acciones buenas, de tener una vida en respuesta a la voluntad de Dios. ¿Sí? Y muchas veces nos vemos obstruidos por el segundo nivel de cielo, por las huestes celestiales, porque estamos en este mundo, ¿sí? Y el Padre quiere que lleguemos a esa plenitud de poder con libertad adorarle, serle fiel por los siglos de los siglos, ¿sí? Va a llegar un momento en que la maldad, va a llegar un momento en que Dios tiene un juicio y el diablo tiene una sentencia, ¿sí? Para los últimos tiempos, ¿sí? Cuando Jesucristo viene a destruir con la espada de su boca a las naciones, al anticristo, a Satanás y a todo lo que oprimió a su pueblo por años, ¿sí? Él va a traer juicio sobre eso y va a quitar toda esa obstrucción que a vos y a mí nos impide muchas veces serle fiel a Dios. Entonces necesitamos entender el reinado literal de Jesucristo. Necesitamos conocer más al que ha de venir. ¿Sí? Porque cuando conocemos esto, yo sinceramente me apasiona decir, Señor, no quiero tener más luchas, ¿sí? No quiero vivir más como muchas veces nos encontramos, ¿sí? Preocupados, muchas veces nos encontramos con tentaciones o lo que sea y uno quiere serle fiel a Dios, el espíritu está dispuesto pero la carne es débil, ¿sí? Esta contracción, ¿sí? Que muchas veces tenemos, esta lucha, ¿sí? Por querer ser fiel a Dios y la carne tira para otra cosa, todo eso va a ser destruido, todo eso va a ser sentenciado a juicio y Jesucristo va a traer libertad cuando Él traiga su reinado para que nosotros podamos vivir en plenitud, en amor, en pasión por Él, ¿sí? Entonces, por eso hablamos estos temas, por eso debe crecer tu pasión por estos temas, por el que ha de venir, ¿sí? El que es ya lo conocemos y tenemos que profundizar más en el que es. No niego esto, pero descuidamos muchas veces el que ha de venir, ¿sí? Dejamos de lado el que ha de venir. Dejamos de lado el que va a venir a reinar y que va a traer todas estas realidades espirituales manifiestas en una sola generación, ¿sí? Entonces, por eso estudiamos esto. Necesitamos crecer en entendimiento, ¿sí? Por nuestro amado Jesucristo que viene como un esposo, como un rey y como un juez. Hoy nosotros, como hablamos en el video anterior, y está en Efesios 1, 13 al 14, y cuando estaba preparando esto, Dios me hablaba de poder volver a enfatizar en esto, ¿sí? Efesios 1,
13 al 14 nos habla de las arras del Espíritu, ¿sí? Las arras de nuestra herencia. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí? Que es lo que Jesucristo vino a hacer en su primera venida, el derramamiento del Espíritu Santo, el reinado espiritual de Jesucristo. Dice el 14, que es las arras de nuestra herencia. Nosotros tenemos una herencia que es todo lo que te hablé hace un ratito, ¿sí? Que es lo que hablé recién. Es reinar con Jesucristo con libertad, crecer y estar en amor, en pasión, sin obstáculos, ¿sí? Jesucristo va a quitar todo lo que obstaculiza el verdadero amor, el amor genuino con que Él nos quiere amar y que nosotros le amemos, ¿sí? Pero hoy nosotros por el Espíritu Santo tenemos las arras, que es, como les enseñé, es un vislumbre, es algo que es un adelanto de lo que ha de venir, ¿sí? Entonces, lo que ha de venir es el reinado literal de Jesucristo, es el reinado literal de nuestro amado. Entonces, hoy nosotros, teniendo las arras, teniendo este vislumbre, este 0,1% de lo que vamos a hacer o vivir en plenitud, necesitamos pedirle al Señor que nos haga crecer y que nos ancle nuestra vida a esa realidad cada día. Porque esa es la realidad que Dios nos dejó para que nosotros podamos ser fortalecidos y alcanzar la promesa. Dice que el que persevere hasta el fin será salvo. Y esa perseverancia es en anclar nuestra mirada en las cosas de arriba, ¿sí? Dios dejó arras para que nosotros anclemos, ¿sí? Probemos de esa realidad y podamos crecer en decir, yo quiero más de eso, ¿sí? Yo quiero llegar al punto de estar en la plenitud de esta bendición de tu presencia, de este ambiente que muchas veces nosotros podemos estar en la presencia de Dios, etc. Eso va a ser al 100% sin obstáculos cuando Jesucristo regrese. Entonces eso es lo que debe crecer en nuestras vidas. Ese es el plan de Dios, como vimos en Efesios 1, 9 al 10, ¿sí? Que Él quiere reunir todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, en Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús venga a reinar, va a ser un reinado milenial, que es un reinado de 1000 años, que nos va a preparar para la venida del cielo nuevo y tierra nueva, como nos habla Apocalipsis 21 y 22, que va a venir la presencia del Padre y vamos a estar por la eternidad ahí. Pero necesitamos en este tiempo crecer en este conocimiento del que ha de venir, ¿sí? Para eso nos preparamos, primordialmente para nuestro amado Jesús, pero nuestro amado Jesús nos dará reinos para reinar literalmente con Él, como hemos visto en Apocalipsis 20, ¿sí? En Apocalipsis 20, el versículo... El versículo 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Vos y yo tenemos un ministerio de sacerdote para adorar a Dios por el resto de la eternidad, ¿sí? Sin obstrucciones, como te hablé recién. Entonces, como te dije, vamos a reinar con Jesucristo. Jesucristo nos dará reinos para que nosotros reinemos con Él, ¿sí? Y por eso necesitamos conocer más al que ha de venir. Para eso nos preparamos. Lo que hacemos al estudiar estos temas es crecer como en pasión por ese día, para no entrar en la perspectiva del mundo, el cual se niega a la venida de Jesucristo por este sistema humanista que no quiere sufrir, de resguardarse y de anclarse a esta era, ¿sí? Que es la meta de Satanás, para distraernos de nuestra posición como la esposa de Jesucristo que se prepara, ¿sí? Nuestra ciudadanía no está en este mundo, ¿sí? Como hablé en el video de recompensas eternas y como hablé en el video anterior, sino que está en los cielos. ¿Sí? Esto lo podemos ver en Filipenses 3:20, que dice más, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Sí? No somos de este mundo, necesitamos entender que la creación aguarda aún la manifestación de la plenitud del reinado de Cristo. ¿Sí? Nosotros mismos gemimos, como nos dice la palabra de Dios en Romanos 8, 22 al 23, dice que la creación gime aún nosotros mismos.
gemimos dentro de nosotros mismos, que es lo que yo te estaba compartiendo recién, ¿sí? Que es este deseo del espíritu de ser fiel a Dios, ¿sí? Pero la carne, hay una lucha con la carne, de que la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Este es el gemir, de decir, ya no quiero más esa lucha, quiero estar libre para poder serte fiel de todo mi corazón, ¿sí? Y eso es lo que va a suceder con el reinado literal de nuestro amado Jesucristo. Así que ahí donde estás, yo te animo en este tiempo a que puedas crecer en entendimiento, podamos crecer, ¿sí? En esta pasión por el que ha de venir, no solamente por el que ya es lo que necesitamos cada día, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo poder conocer más a Dios y poder adentrarnos en su palabra y poder realmente ser en respuesta, en obediencia a la voluntad de Dios. Pero el crecer en el que ha de venir nos lleva a este gemido, así como nos habla Romanos, ¿sí? De decir, ya no quiero más esta contracción, quiero realmente que se despierte lo que va a ser en plenitud. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, que nos lleve a Apocalipsis 22, 17, es decir, tener ese espíritu del esposo, la esposa y la novia dicen ven, ¿sí? Porque entendemos de que Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere que realmente nosotros podamos adorarle y poder recibir su amor sin obstáculos, ¿sí? Y nosotros poder amarle con pasión, sin obstáculos, de la misma manera. Entonces por eso nos preparamos y por eso le pedimos a Dios, adiéstranos para la batalla, adiéstranos para este tiempo, para estar firmes sobre la roca, para poder ser entendidos en los tiempos que vivimos, para entender que aún todas las cosas que están pasando y las que han de venir son la antesala a la plenitud de lo que el mundo debió haber sido de un principio, a la plenitud de el reino de sacerdotes, sí, que como habla Apocalipsis, vos y yo somos y vamos a poder adorarle sin obstáculos por toda la eternidad. Así que ahí donde estás te invito a que cierres tus ojos y que puedas decirle muéstrame, Señor, en este tiempo más y más. Quiero crecer en entendimiento, quiero crecer, Señor, en revelación de tu palabra. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para no escondernos, Señor, en este sistema que el enemigo quiere anclar nuestra vida a este mundo, Señor, con distracciones, con bienes materiales, Señor, pero tú en Colosenses 3 nos hablas de anclar nuestra mirada en las cosas de arriba. Queremos en este tiempo ser obedientes porque eso es lo que nos va a fortalecer, nos va a potenciar para poder esperarte con pasión y poder ser fieles hasta el fin. Muéstrame el camino por el cual andar, me entrego a ti. Nos entregamos a ti, Jesús. Nos refugiamos en tu palabra que nos direcciona hacia tu perfecta voluntad. Y quita todo temor. Muéstrame el camino por el cual andar. Nos entregamos ante ti, Jesús, a tu voluntad. Nos refugiamos en ti. No tendré temor. Y pedimos por tu Espíritu, que tu Espíritu me guíe con pasos firmes al andar, que tu Espíritu me enseñe a vivir tu voluntad, que tu Espíritu me guíe con pasos firmes al andar, que tu Espíritu me enseñe a vivir tu voluntad. Te pedimos adiestra mis manos para la batalla. Aquí estamos confiados. No voy a dudar jamás. Sobre las alturas conduces mi vida. No me dejarás tropezar. Y a medida que crecemos en conocimiento, crecemos en confianza para la batalla. Ya estamos confiados.
Sé que nunca nos vas a dejar. Jamás sobre las alturas conduces mi vida. No me dejarás tropezar. Y declaramos, muéstrame otra vez el camino. Muéstrame el camino por el cual andar. Nos entregamos a ti una y otra vez a tu voluntad. Me refugio en tus palabras. Nos refugiamos en tu palabra. No tendré temor. No tendré temor. Otra vez declaramos, muéstrame. Muéstrame el camino por el cual andar. Me entrego a ti. Nos refugiamos en ti. Me refugio en tus Palabras de dirección. No tendré temor. Que tu espíritu me guíe con pasos firmes al andar. Que tu espíritu me enseñe a vivir tu voluntad. Que tu espíritu me guíe con pasos firmes al andar. Que tu espíritu me enseñe a vivir tu voluntad. Hoy declaramos, adiestra mis manos para la batalla. En ti estoy confiado, no voy a dudar jamás. De las alturas conduces mi vida. No me dejarás tropezar. Adiestras mis manos para la batalla. En ti estoy confiado.